Era uno de los hombres más brillantes del Tanaj de nuestra Biblia y una de las personalidades más trágicas. En su mejor momento fue considerado el mejor judío de la época, pero terminó suicidándose. Su voluntad final con sus hijos momentos antes de estrangularse es desconcertante. Agitofel vivió en los tiempos del rey David. Antes de suicidarse impartió tres instrucciones a sus hijos. El Talmud relata la historia. Nuestros rabinos nos han enseñado. Tres cosas le ordenó Agitofel a sus hijos antes de su fallecimiento. No entrar en disputas, no te rebeles contra la soberanía de David, si el tiempo está despejado. Durante los días de Shavuot, plantá higo. Agitofel era un hombre brillante. El Tanaj describe su consejo como divino. Fue considerado el hombre más sabio de su tiempo. ¿Cuál es el significado de estas tres ideas? ¿Cómo resumen estas tres declaraciones en su vida? ¿Qué quiere decir si el clima de Shavuot es claro, plantá higo? ¿Fue este simple consejo agrícola? No se entiende. Si es así, ¿qué significa? ¿Y por qué debo decirlo ahora en momentos antes de morir? ¿Quién fue Agitofel? Agitofel vivió en la época del rey David. Era un hombre talentoso, fenomenal, un brillante erudito de la Torá, un político de clase mundial, un pensador e intelectual cuyo consejo fue buscado por los hombres más grandes de su tiempo y finalmente fue un hacedor de reyes. Ahora, en una edad muy temprana, Agitofel ya era presidente de la Corte Suprema Judía, el Sanedrín. Incluso entre esas figuras elevadas, Agitofel se destacó. Y el consejo de Agitofel que aconsejó en aquellos días fue como si un hombre pregunta la palabra de Dios. Así fue todo el consejo de Agitofel. Agitofel se levantó para convertirse en un hombre de insuperable influencia y poder como el principal asesor del rey David. Y Agitofel era el consejero del rey David, y Husai, el arquitecto, era el amigo del rey David. Pero por ser el asesor y confidente más confiable de David, Agitofel se convirtió en un traidor. Esto sucedió cuando Absalom, uno de los hijos de David, comienza una rebelión masiva contra su padre. Absalom quería usurpar el reino, rápidamente gana mucho apoyo popular y en realidad obliga a su padre David a huir de su propio palacio y de su capital Jerusalén. Agitofel se une a Absalom y se convierte en su asesor número uno. ¿Qué llevó a un hombre como Agitofel a la traición? ¿Por qué dejó a David, el hombre que le dio tanto estatus y poder? El Talmud sugiere que Agitofel sintió que se suponía que él era el rey. Después de todo, el rey buscó su consejo. Estaba apoyando a Absalom porque esperaba que en la agitación que inevitablemente seguiría al golpe, se haría con el poder y se convertiría en rey. Cuando David huye de Jerusalén, cuando se escapa de su hijo Absalom, le tiene más miedo a Agitofel que a su propio hijo Absalom. Reza a Dios para que corrompa el consejo de Agitofel. No solo confía en la oración, también envía a su amigo más devoto Husai como espía del campamento de Absalom, solo para frustrar el consejo de Agitofel. Agitofel le da a Absalom dos consejos estratégicos y astutos. Ten relaciones íntimas con las concubinas de tu padre, que él dejó para mantener la casa, y todo Israel oirá que tu padre te aborrece. Entonces las manos de todos los que están contigo fortificarse. Y extendieron para Absalom una tienda de campaña sobre el techo, y Absalom tuvo relaciones con las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. El segundo consejo fue que Agitofel y 12.000 hombres persiguieran a David inmediatamente. Me encontraré con él mientras está cansado y con sus manos débiles y lo asustaré, y toda la gente que esté con él huirá y golpearé solo al rey. A Absalom le gusta cómo suena esto, pero decide obtener la opinión de Husai antes de tomar una decisión. Husai, el fin amigo de David, que fue enviado por David como espía para tratar de frustrar los tramas, sabe que Agitofel tenía razón, por lo que sugiere exactamente lo contrario. Agitofel, con su política infalible, está seguro de que, al no seguir su consejo, Absalón se está destruyendo a sí mismo y a su reinado. David prevalecería y Agitofel sería asesinado. Por lo tanto, recurre a su último recurso, el suicidio. Y Agitofel vio que su consejo no había terminado, y ensilló su burro y se levantó y fue a su casa, a su ciudad, y dio el mando a su hogar y se estranguló y murió, y fue enterrado en la sepulcre de su padre. Como recordamos, el Talmud afirma que Agitofel le dijo tres cosas: no entrar en disputas, no te rebeles contra la soberanía de David, si el tiempo está despejado durante los días de Shavuot, plantá trigo. En medio del alborote de la guerra civil, Agitofel no tiene nada más lindo para decir plantea trigo durante la época agrícola, no.
Hay tres ambiciones del hombre, hay tres campos que el hombre considera verdaderamente valiosos y a los que vale la pena dedicar su vida. Todos nuestros objetivos y sueños se pueden colocar en una de estas categorías. En palabras de nuestros sabios, en la ética de nuestros padres, son tres coronas que todo hombre busca obtener y ser coronado. Conocimiento, sabiduría, estudio, academia, descubrimiento de información, esto se le llama la corona de la Torá. Espiritualidad, dedicación, superación personal, refinamiento, crecimiento personal, conexión profunda con Dios y con la conciencia superior, a esto se le llama la corona del sacerdocio. Liderazgo, influencia, poder, a esto se le llama la corona de la realeza. Estos son tres destinos, pero hay dos caminos, son dos caminos que conducen al mismo lugar, son dos enfoques de cómo elegimos vivir nuestra propia vida. Un camino se basa exclusivamente en mi propio intelecto y mis propios instintos y sentimientos. El eje y la base sobre la cual todo se funda es mi propia mente y corazón. En esta filosofía, la decisión final siempre es mi propia mente, mi propio yo subjetivo. Yo determino lo que es verdadero, lo que es falso, qué es bueno y qué es malo. Otro enfoque es cuando uno se ve a sí mismo como un portador y embajador, de verdad es que trasciende nuestro propio intelecto. La base de la filosofía de esta persona es la rendición a una verdad mayor, a valores y estandartes que están más allá de él. Agitofel vivió toda su vida basándose en el primer camino, pero ahora, en su lecho de muerte, ya que toda su vida pasó delante de sus ojos, les está diciendo a sus hijos que se ha equivocado y que aprendan de su error. Así dice el Pirkei Avot, aquel cuyo miedo al pecado tiene prioridad sobre su sabiduría perdurará. Sin embargo, aquel cuya sabiduría tiene prioridad sobre su miedo al pecado, su sabiduría no perdurará. ¿Por qué? Porque la vida debemos buscar, preguntar, volver a preguntar, buscar y anhelar, comprender, internalizar y experimentar. Sin embargo, si nuestra propia identidad sigue siendo el termómetro exclusivo del bien y el mal, de la felicidad y la tristeza, puede terminar mal. Incluso la mente más grande puede ser autodestructiva. Solo cuando una autoexpresión se basa en los fundamentos de verdades absolutas que lo trascienden, vamos a estar seguros de que nuestra propia búsqueda será expansiva y exitosa y nos va a llevar a lugares muy grandes. Decir no lo haré hasta que comprenda completamente es como negarse a tomar un medicamento que nos recetó nuestro propio médico hasta que no entendamos, hasta que no comprendamos exactamente cómo se fabrican los antibióticos y cómo se neutralizan estas bacterias. Una vez que se sabe que el médico es confiable y conocedor, toma uno su receta, incluso si no comprende cómo. También en la vida, una vez que podemos apreciar y entender que Dios, el creador del universo, nos ama incondicionalmente y quiere que seamos los seres humanos más felices del mundo, nos ha otorgado su receta para nuestra vida. La podemos abrazar, incluso si en este momento no comprendemos las razones y los motivos y los beneficios.